La mesa está servida. Iniciemos la mañana con la tacita de café, al aire por Radio Universidad. Muy buenas tardes, queridos y queridas escuchas. Estamos en La Tacita de Café, contigo cada mañana. Bueno, cada tardecita, ya sabe que ahorita con esto de los cuidados ante el COVID, pasamos el programa en la tarde, pero bueno, yo creo que ya nos vamos a estar quedando en la tarde, pero el eslogan va a seguir siendo el mismo, ¿no? Contigo cada mañana. No importa, al cabo es de mañana en el momento que usted quiera con estas locas aventuras del horario de verano que ya nos alcanzó. Hoy es día, ándale, ya se me olvidó, ya no sé ni en qué día vivo, estoy en modo vacaciones todavía, espero que usted esté disfrutando al igual que yo, que hoy 9 de junio, ándale, ya me quiero ir más lejos, hoy 9 de abril de 2021, ya estamos por culminar las vacaciones llamadas de Semana Santa, de Pascuas o de como le quiera llamar usted, pero se nos está acabando el tiempo para descansar, así que disfrútelo, nosotros seguimos trabajando para usted, para que tenga la oportunidad de seguir escuchando Radio Universidad a través del 89.5 de FM en Torreón y 104.1 de FM allá en Saltillo. Le mando un saludo a los operadores, Marco aquí en Torreón y allá por allá en Saltillo, a Víctor que están manejando los controles para que esta transmisión salga lo mejor posible. Y aprovecho para saludar a todos los que nos siguen a través de www.radiowadec.com. Ahí están las dos estaciones, ahí le puede dar play y puede escuchar claramente. Si no tuvo chance, en Spotify, La Tacita de Café 89.5, también lo busca en Anchor, también lo busco en la de la manzanita, y estoy en todas las plataformas de digitales, así que no hay pretexto para que me escuchen. No estoy en SoundCloud, pero al rato la subo. Sí tengo página de SoundCloud, al rato la subo por ahí. Es que no me da tiempo. Y puedes seguirnos también en YouTube. Ahí búscame como Jorge Sadi y sale de volada. Es el primero que sale. Nomás tengo 58 suscriptores, así que por favor, dele suscribir, dele like y síganos en La Tacita de Café. Y como le decía, hoy vamos a tener charlas de café, porque tengo un gran invitadazo de lujo, precisamente para nosotros los que somos materia activa en cuanto a trastornos de la conducta. Es muy importante, sobre todo en estos tiempos de pandemia, porque ya no es cuarentena, aunque semi-cuarentena, pero hoy tenemos a un especialista que nos va a hablar de la salud mental, y ahorita vamos primero a charlas de café, para podérselo presentar. Marco, Víctor, charlas de café, por favor, córranla. Charlas de café, con aroma y sabor seleccionado para usted. Estamos en Charlas de Café. Gracias por continuar aquí en La Tacita de Café. Yo soy Jorge Sadi y voy a presentarle a usted. Hoy tengo invitadazo de lujo, no porque sea mi tutor de tesis, pero del doctorado, pero él es doctor, el doctor Joel Zapata Salazar, es perfil deseable de PRODEP, trabaja en Saltillo en la Facultad de Psicología en el área de Ciencias de la Conducta y la Educación, y su cuerpo académico se llama Salud Mental, que por cierto, yo lo dije ahorita de manera un poco cómica, pero en verdad, bueno, los que hemos consultado expertos en salud mental es porque nos hace falta, es como cuando consultas al dentista. Entonces, él investiga fenómenos asociados a la salud mental, la calidad de vida y las identidades de género. Es doctor en Ciencias y Humanidades para el Desarrollo Interdisciplinario, ha incursionado en distintas áreas vinculadas con las humanidades y las ciencias sociales y la comunicación, y me ha dado el placer de ser su amigo y de también publicar con él en algunas ocasiones, y sus intereses actuales giran en torno a procesos de complejidad interdisciplinaria y estudios de frontera. Doctor Joel Zapata, gracias por recibirnos desde allá en tu casa. Joel, ¿cómo estás? Buenas tardes, Jorge, ¿cómo estás allá en Torreón? Muy bien, te agradezco mucho el favor que nos haces de tenerte aquí en La Tacita de Café. ¿Cómo te la estás pasando por allá? Supe que te enfermaste. Sí, pues recuperándonos, ¿no? Y saliendo adelante de este proceso complejo, ¿no? Que implica esta cuestión de las pandemias. Sí, oye, ¿y cómo fue? Dijiste un día, yo quiero ser psicólogo, voy a estudiar a la gente, o tú qué querías ser de chiquito, o por qué te hiciste psicólogo.
Fíjate que siempre me interesaron las ciencias de la salud, en general. En aquella época, la oferta que se tenía a nivel estatal, bueno, pues fundamentalmente se limitaba a las carreras que tradicionalmente vinculamos con la salud, que son medicina, enfermería, odontología, ¿no? Uh-huh. Pero también una realidad es que con el tiempo fuimos entrando a una dinámica a nivel estatal en donde las distintas disciplinas o ciencias de la salud, o llamadas ciencias de la salud, o que nos interesamos en este tipo de fenómenos, pues nos fuimos acercando, fuimos tomando pues nuestro lugar que en otras partes del país, en otras partes del mundo, pues ya habían iniciado desde décadas atrás. Y bueno, se fue trabajando de manera primero multi, después interdisciplinaria, con un objetivo muy concreto, atender la salud en general y la salud mental en concreto de la población y brindar alternativas pues a la población para mejorar su calidad de vida. Sí, porque fíjate que muchas veces odio usar la palabra tabú porque ya todo mundo la usa para todo. Temas tabú. Bueno, hay temas que son delicados porque la gente los vuelve delicados por estereotipos, por el qué dirán, por cuestiones moralistas, pero las enfermedades mentales son como las enfermedades, como cualquier tipo de enfermedad, necesita del tratamiento y de la atención de los médicos porque los pacientes sufren. Entonces, ¿cómo en el cuerpo académico de ustedes han hecho investigaciones al respecto así de lo que pasa aquí en Coahuila? Sí, naturalmente, y hemos tratado de responder a las necesidades pues que se están planteando por la población general a nivel estatal y particularmente en el sureste del estado. Sabemos, y nos gustaría tener muchos recursos económicos para hacer estudios nacionales o internacionales, que también lo hemos hecho, pero fundamentalmente, tenemos a veces esa limitación económica, ¿no? Y nos hemos limitado al estado y particularmente a la región sureste. Uno de los problemas, por comentarte o ejemplificarte algo, ha sido, al menos en el sureste, la cuestión del suicidio, que no es un problema nuevo, es un problema, pues ya tiene bastante tiempo. Es un clásico de la sociología también. Se han tomado iniciativas, como tú dices, de la sociología, por los historiadores, por los antropólogos, por criminólogos, etcétera, por distintas disciplinas, economistas incluso, porque vemos que es un fenómeno pues multifactorial, médicos naturalmente, trabajadores sociales, comunicólogos. Se han hecho algunos ejercicios tanto de investigación como de intervención que han dado fruto y se han publicado resultados en algunas publicaciones en algunas revistas científicas. Sin embargo, el problema pues nos rebasa, ¿no? No es nuevo, como te decía, y como fenómeno multifactorial, pues nosotros quisiéramos decir, bueno, las causas son estas, pero vemos que es mucho más complejo de lo que se podría pensar y hace falta todavía mucho trabajo, ¿no? Sí, porque por ejemplo, del lado psicológico puedo entender que las personas que duran mucho tiempo recluidas, como ahorita en las cuestiones de la pandemia, pues les da depresión o ansiedad, o hay personas que no pueden manejar sus sentimientos y eso las vuelve presa de a lo mejor encontrar en el suicidio la salida, como le llaman, ¿no? Son clichés, por supuesto, de los medios de comunicación, porque no es ninguna salida, o sea, es una opción no viable, pero que en ese momento de desesperación les da. Claro, lo podemos entender, pero también la falta del futuro o la falta de trabajo, como bien dices, ¿no? Son factores diferentes. ¿Podríamos hablar también que hay factores biológicos? ¿Que alguien tenga predisposiciones? ¿Han visto algún estudio interdisciplinario de ustedes con alguien más? ¿O por ejemplo, quiénes son o cuáles son las características de alguien que pueda necesitar ayuda en este caso? Mira, como te comentaba ahorita, es un fenómeno muy complejo y es un fenómeno que sí tendría que abordarse de manera interdisciplinaria. La cuestión biológica es una línea que se ha trabajado pues, en distintas partes del mundo. Se ha querido encontrar, o incluso hay algunos investigadores que te proponen, ¿no?,
ciertas vulnerabilidades de corte biológico ante el problema, y en algunos casos pudiera ser que sean pues importantes, ¿sí? No quiero atreverme a decir que sean decisivas, pero que sean importantes. Sin embargo, te podría decir que los estudios hasta el día de hoy no son concluyentes respecto a esto, ¿no? Es una hipótesis que se ha lanzado. En muchos casos, en algunos casos, puede ser que se haya sido un factor así realmente muy importante, pero realmente nosotros lo que observábamos es que está vinculado con factores más de corte psicosocial, al menos lo que se está presentando en la región. Te estoy hablando de redes sociales empobrecidas, y al hablar de redes sociales no me estoy refiriendo a lo que normalmente entendemos como redes sociales, sino a redes de apoyo social, al soporte social que tenemos. Algunos hablan de la familia, otros no consideran a la familia, pero bueno, familia, amigos, compañeros de trabajo que de alguna manera pudieran apoyar. También está muy vinculado a problemas de autoestima y de comunicación, naturalmente. Son personas poco expresivas en sus emociones, en el manejo de sus afectos. Estoy hablando de la generalidad. Sí, claro. Estamos hablando también de hay dificultades en la capacidad para gestionar sus emociones, y eso es una situación también difícil, en el sentido de que buena parte de la población que cae en estos problemas son hombres, y tú sabes que por cuestiones de género los hombres pues no hemos sido socializados para gestionar de la mejor manera nuestras emociones. Entonces es un factor ahí que incide de manera notoria. De hecho, hemos sido socializados para aguantarnos las emociones. Así es, para trágate todo en ese sentido, no lo expreses, y en general, digamos, un manejo inadecuado. Las estadísticas hablan desde 3 o 4 contra 1 respecto a las mujeres en las prevalencias de suicidio. Digo, depende de qué estadística tomes, pero sí es bastante marcada la diferencia. Por el otro lado, estamos viendo que se está presentando cada vez más en poblaciones con menores edades. Las prevalencias de edad son, muchos hombres jóvenes, personas jóvenes que pues tienen un futuro por delante, tienen otra visión de la vida, etcétera. Y bueno, en general, recursos psicológicos empobrecidos. Y todo esto, se acentúa en las situaciones de pandemia. Generalmente decían, es que la pandemia desencadena. Hasta ahorita los estudios, no ha pasado tanto tiempo de la pandemia como para poder decir genera o desencadena. Nosotros suponemos que mucho del problema venía antes de la pandemia, ¿no? Y con la pandemia se agudiza. Fue el factor detonador. Pero tenemos que esperarnos un poquito más para poder ver con más claridad. No, y aparte ha pasado mucho tiempo y no es cierto. No ha pasado tanto. Sí, eso te iba a decir apenas, que no sé si es de desfase del tiempo que nos ha pasado a todos, que sentimos que las vacaciones se acabaron muy rápido, o que el trabajo no se ha terminado nunca, que llevamos como 20 años en la pandemia. He oído ahorita que dijiste lo de los recursos psicológicos, me llamó la atención porque he visto muchos, tanto memes como comentarios de personas mayores que le dicen, oye, yo viví la Segunda Guerra Mundial encerrado allá en Europa, en un búnker durante 3 o 4 años, o gente que estuvo en situaciones traumáticas también, y lograron salir adelante. ¿Cuáles son esos recursos psicológicos? ¿A qué podemos hablar? ¿Resistencia? ¿Valor? ¿O cuáles son esos recursos psicológicos? Hay un término que de alguna manera lo resume, y es resiliencia, ¿no? Que es esto de la capacidad de poder enfrentar situaciones, cualquier tipo de situación, y poder seguir adelante. La resiliencia está vinculada con distintos factores, ¿sí? Cualquiera que te pudiera mencionar yo, siempre se me quedaría en el tintero algunos. Pero hablamos de autoestima, ¿sí? Hablamos, como te decía, de comunicación, hablamos del proyecto de vida, ¿sí? Hablamos del sentido de la vida misma, ¿sí? Cómo vamos significando y resignificando las situaciones.
Ahorita algunos, sobre todo comentaristas en los medios de comunicación, hablaban incluso de que en este año parecería que se perdieron las niñeces o las adolescencias, un año, ¿no? Y bueno, si analizamos, hubo más bien un paso, un stand-by, más que una pérdida, porque si podemos analizar otros periodos de la historia como las guerras, vemos que la pérdida de las infancias está vinculada con otros factores, aún más graves. Y no quiero minimizar la situación que estamos viviendo, definitivamente, pero sí hemos tratado de salir adelante con los recursos que tenemos, con las posibilidades que tenemos, y naturalmente que se ha acentuado, como sucede con todas las pandemias o incluso con las epidemias, las situaciones en las poblaciones más vulnerables. Claro. Esa es posibilidad. Oye, y aparte, bueno... solo quiero mencionar que en el discurso que estamos escuchando actualmente parece que estamos visibilizando, ¿sí?, lo que antes no se hacía mucho, a esas poblaciones vulnerables. Parecía que la población estaba tasada con el mismo rasero y que todos teníamos como las mismas características sociodemográficas, cuando en realidad vemos que la sociedad pues es muy plural, tiene características muy diferenciadas y que precisamente es a las poblaciones más más vulnerables las que se ven más afectadas en una situación de esta naturaleza. Y no, por ejemplo, el caso de los ancianos que han salido a la luz escándalos de que fueron golpeados en su propia casa por sus propias familias, los niños, las señoras, ahí es cuando ahorita me acordé de la arquitectura, porque precisamente una arquitecta, platicando con ella, me decía que las casas estas que hace el Infonavit, las que son súper chiquitas, no están diseñadas para convivir, o sea, sino que es un hacinamiento, y estar todo el tiempo tan pegados, tan juntos, pues genera fricciones, ¿no? Y aparte que la inactividad, supongo yo, no soy psicólogo y por eso te pregunto a ti, tiene que ver con esto, ¿no? Y el proyecto de vida, fíjate, me llamó mucho la atención ahorita porque pues, la resiliencia, bueno, híjole, eso es difícil de medirlo, pero el proyecto de vida de los jóvenes de hoy en día, de lo que estudiaste, cuando tú viste esto del suicidio, ¿ha cambiado los proyectos de vida de los jóvenes, o se ha visto o cómo era la cuestión de la autoestima cuando ustedes hicieron sus investigaciones? Porque claro, las investigaciones van cambiando con el tiempo y por supuesto que los datos se tienen que estar renovando de perdido cada 10 años, porque también tienen que dejar un espacio de tiempo. Pero, ¿hay baja autoestima en la región sudeste? Mira, más que poderte decir que hay baja autoestima o hay alta autoestima, lo que sí se puede ver con cierta claridad es de que parece que las condiciones no son tan halagüeñas para las nuevas generaciones como quizá lo fueron para las nuestras. Y no es que las nuestras fueran muy prometedoras, que digamos, pero al menos había más estabilidad en algunas cosas. Por ejemplo, sabías que si estudiabas una carrera era probable que fueras a tener un empleo al egresar de la universidad, ¿sí? Era como, había menos población, había menos competencia, había un poco más oferta, ¿no? Era la herencia de los padres, el estudio, la mejor herencia, lo recuerdo bien. Y si no encontrábamos en nuestra ciudad o incluso en el estado, bueno, pues siempre teníamos la opción de salir. Y encontrar, incluso para carrera, naturalmente, pues el estado tiene una vocación muy industrial, ¿no? Entonces era más probable que si estudiabas una carrera vinculada con las ingenierías, pues te acomodaras más fácilmente que si estudiabas otra carrera, humanidades. Comunicación. Sin embargo, sabemos que, bueno, la población aumentó, estamos compitiendo por recursos escasos, los mercados laborales pues pueden tener cierta inestabilidad, ciertas fluctuaciones. Entonces, pues el futuro a veces no parece tan prometedor para los jóvenes como lo eran generaciones anteriores. Han existido como mecanismos sociales para ir generando como valvulitas de escape, ir paliando un poco estas situaciones.
mercados informales de trabajo, el trabajo por horas, el autoempleo, etcétera. Sin embargo, volvemos al punto, es decir, son generaciones que, bueno, no van a gozar muchas veces al término de su vida laboral, pues de ciertas condiciones mínimas como lo sería una jubilación, como se esperaba todavía en algunas generaciones anteriores. Entonces todo esto va generando o va planteando, más que generando, planteando escenarios pues, complejos, escenarios que nos invitan a repensar las cosas y cómo como sociedad estamos respondiendo a las demandas de los jóvenes. Una de las características que tenía México y que tiene todavía hasta nuestros días y que comparte con algunos países es su capital laboral y su capital laboral vinculado con la mano de obra de los jóvenes. Hay algunos países, por ejemplo, como Turquía, que lo han sabido capitalizar bastante bien. Tendríamos que revisar con cierto detenimiento si las estrategias que hemos implementado como país realmente han fructificado en este sentido y si estamos capitalizando este recurso que, por un lado, puede volverse eso, ¿no? Un capital que podemos invertir o a la larga, bueno, se puede convertir en un peso para el país. Sí, no, o sea, y con base a su proyecto de vida y a este sentido de la vida, porque ahora sí que del sentido de la vida, filosóficamente hablando, el youtuberismo, ya me atrevo a llamarlo así, no sé si alguien habrá sacado el término en alguna parte, el youtuberismo, el creer o el seguir la ruta del youtuber de hablar y decir cosas y ganar likes y recibir dinero, que tiene que ver un poco con esto de la satisfacción del hedonismo, ¿no? Del placer del no sufrir, el ser llamativo, del narcisismo, ¿no? El créanme, aquí estoy, y por eso soy bueno, y con eso voy a salir adelante, y llegan a la realidad y no, pues no, sí, no es lo mismo. Tiene algo que ver esto de, habremos perdido el sentido de la vida aquí en el norte. Bien manejas tú eso de que los jóvenes podrían ser canalizados a través de políticas públicas hacia otras actividades, pero ¿podremos hablar de eso? De que ya no sabemos quiénes somos. Fíjate que más que perder el sentido de la vida finalmente, recuerda que el sentido de la vida lo encontramos en cosas concretas, ¿no? En actividades del día a día. Más bien nos hemos ajustado y hemos tratado de adaptarnos a las condiciones del entorno. Muchas veces se le quieren encontrar explicaciones profundas, por ejemplo, a cómo están respondiendo los jóvenes a toda la influencia de las redes sociales, por ejemplo, y demás. Sin embargo, pienso que particularmente que no necesariamente siempre tendremos que encontrarle explicaciones profundas a esto, es decir, simplemente son realidades que les tocaron vivir estas generaciones y que las viven y que se adaptan y viven y transforman y significan y resignifican en conceptos, contextos determinados. En algunos puede ser que tengan otras implicaciones más allá, pero difícilmente podríamos hablar de que como generación estén marcados por esto. Quizá la marca distintiva de las nuevas generaciones o de los jóvenes en general es que son generaciones que indefectiblemente van a estar vinculadas con la tecnología. Y no solo estoy hablando de redes sociales, sino con la tecnología en general. Y la relación que van a establecer con la tecnología es muy distinta a la que entablamos generaciones anteriores. Eso sí es una realidad. Por otro lado, hay una cuestión muy interesante que pocas veces se ha abordado, que es una cuestión de clase. Se hablaba, por ejemplo, un tiempo de los millennials, que bueno, ahorita ya son generaciones que pues, ya están grandecitos, sí, andan en los veintitantos, cercanos a los 30 o a los 30, pero realmente, vamos, ¿quiénes eran los millennials? Y si tú revisas las características que presentaban, aludían más a ciertas cuestiones de una clase social más que de un grupo etario. Sí, porque para ser millennial debías tener cierta posición, apropiación de la tecnología, que nosotros sabemos que por eso hablamos de juventudes, porque hablamos de un espectro muy amplio y de muchos colores, realmente, en donde pocos, si comparamos con el grueso de la población que cabían más o menos en ese rango, se adaptaban a esas características.
Por el otro lado, esas denominaciones vaya, pues, de Generación generación X, generación provenían Y, más de la mercadotecnia que de criterios sociológicos. claro. Y además estaban marcadas por diferencias muy radicales, por ejemplo, en tiempo, cuando sabemos que se tiene que hablar de procesos, de eventos históricos y de procesos sociales, más que de cuestiones mercadológicas. Hay un artista plástico, que se me va ahorita el nombre, que decía, la mercadotecnia nos ha robado hasta nuestros recuerdos. Si tú haces un recuento, verás que muchos de los recuerdos que tienes están vinculados con productos. Sí. Bueno, la mercadotecnia, el mercado, sí, más que la mercadotecnia, el mercado. Está vinculado con productos, no es que yo me ponía, compraba, comía, etcétera, etcétera, más que con eventos sociales, es decir, vivimos la Guerra Fría o viví cuando terminó la Segunda Guerra Mundial. El muro de Berlín. Sí, la caída del muro de Berlín, etcétera. Y no estaba más vinculado con productos que consumíamos. Entonces, bueno, son planteamientos que nos tenemos que ir haciendo. Y algo también que no sea, que a veces no reparamos mucho es decir, dejas de ser joven, caes en la categoría adulto y dejas de ser de aquella generación. Es decir, cuáles son los mecanismos adaptativos que van teniendo las personas adultas y que no, vayan, los cuales no dejas de ser quien eras, pero finalmente vas resignificando esa identidad en una nueva etapa de la vida. Y precisamente ahorita que hablas de los mecanismos adaptativos, estoy pensando que esta generación que le tocó vivir la pandemia, realmente lo que va a desarrollar más que, y se ha visto, que más que volcarse sobre las redes sociales, que antes eran el ocio y vamos a jugar con ellas y hay que cotorrearla, están extrañando las redes sociales tradicionales, están extrañando estar con el contacto físico del amigo, de la amiga, de salir con los papás a la playa, o sea, están resignificando su vida lejos de la tecnología, porque ahora la tecnología es la tarea, ahora la tecnología es el trabajo, ahora la tecnología vincula a áreas que antes eran de ocio o eran de entretenimiento. Pero bueno, esto ya más... Muchos de los estudios, perdón, que han trabajado esto del uso de las tecnologías por parte de los jóvenes, revelan que aun cuando los recursos que tenemos, por ejemplo, en materia educativa, son muchísimos, y ahora con la pandemia quizá se aumentaron, digo, no tengo el dato concreto, pero es muy probable que se hayan aumentado, tanto en el uso como en la funcionalidad que tienen, como en los recursos que tiene cada aplicación, como en la generación de nuevas aplicaciones, porque salieron muchas aplicaciones incluso que ni los docentes mismos a veces conocíamos y que, bueno, esto me pudo haber resuelto la vida hace mucho tiempo en ciertas cosas. En general, los jóvenes, por ejemplo, utilizaban la tecnología para la comunicación y para el ocio fundamentalmente, no para el trabajo ni para el estudio. Entonces, vemos que, bueno, se abre nuevamente este espacio de oportunidades y ver, bueno, el teléfono pues sirve también para aprender, por ejemplo. Claro, ¿no? Y las llamadas por teléfono, porque después de tanto ver la pantalla, hay mucha gente que ya prefiere hablarte otra vez. Bueno, esos ya son especulaciones mías. Vamos a una pausa, vamos a regresar ahorita con el doctor Joel Zapata Salazar de la Facultad de Psicología de Saltillo. Tenemos una plática muy chida, muy interesante sobre la pandemia, pero que bueno, que también habla de muchos cambios y adaptaciones en las redes sociales tradicionales y también que, bueno, tiene que ver con el suicidio también, porque el suicidio ha existido siempre y seguirá existiendo, nada más que pues los detonantes aparecen y desaparecen. Así que vamos a una pausa, regresamos y seguimos platicando con él sobre estos temas de la brecha tecnológica, que también está muy interesante porque nosotros los de 40 y más también tenemos nuestros mecanismos adaptativos. Y eso está muy, muy, muy interesante. Vamos a una pausa, Víctor, ya sé, tenemos que ir a lo del INE, no me gusta, pero ¿qué hacemos? Víctor, Marco, vámonos a corte y ahorita regresamos en La Tacita de Café, no le cambie.
Estamos de regreso aquí en La Tacita de Café, contigo cada mañana. Les recuerdo que estamos en nuestra sección de charlas de café con el doctor Joel Zapata Salazar, que nos ha hablado un poco de lo que es su carrera, de lo que ha estado investigando sobre las cuestiones del suicidio, que nos ha dado algunas reflexiones sobre la cuestión de las redes sociales tradicionales, y no tanto de las redes sociales que nosotros conocemos como tecnológicas o digitales, porque también las hemos abordado en este tema, sobre los recursos psicológicos como la autoestima, el proyecto de vida, el sentido de la vida, estos mecanismos adaptativos que todos vamos desarrollando como población, y precisamente ¿para qué? Para enfrentarnos y ser resilientes ante estas adversidades que han ido marcando a diferentes generaciones y diferentes épocas. Claro, ahorita hablamos de cuestiones mercadológicas porque el mercado nos ha marcado. Si tú comiste las papitas fulanas o escuchaste de Juguetes Mi Alegría o cosas por el estilo, tú eres de una generación, y si tú hablas de de Yu-Gi-Oh!, pues ya estás hablando de otro universo totalmente distinto. Y precisamente también nos decía que la población vulnerable fue visualizada precisamente en esta pandemia, y esta población vulnerable va desde los niños, las mujeres, los hombres, todo mundo. A final de cuentas somos vulnerables, los que sabemos un poquito más de tecnología y los que no saben, los que tienen para agarrar la tecnología y comprarla y los que no tienen, los que tuvieron que salir a trabajar porque sus padres se enfermaron o sus hijos, y toda esta situación. Ahorita vamos a preguntarle precisamente al doctor su opinión al respecto de esta pandemia. ¿Se acabará el efecto pandemia de que todos estamos tristes, cansados y agobiados de ver la computadora? ¿Crees que va a seguir este modelo híbrido aunque ya estemos todos vacunados? Porque una vez que pruebas la miel, no quieres soltarla, o el cigarro, ¿no? Por ejemplo, es difícil. La tecnología se vuelve un vicio, pero también una herramienta muy importante. ¿Tú crees que vamos a seguir con el vicio o como la herramienta? Vamos a seguir con ambas partes. Como en todo, ¿no? Así es. Realmente, como te decía ahorita, o sea, si algo quedó claro es de que no solo ha cambiado la forma en que nos estamos relacionando unas personas con otras, sino también cómo nos estamos relacionando en contextos de trabajo, cómo nos estamos relacionando en contextos familiares, cómo nos estamos relacionando en muchas de nuestras áreas, y no necesariamente eso tiene que ser positivo o negativo, tiene ciertas aristas como todo en la vida. Una de las cosas que se veía, por ejemplo, era la cuestión del home office, ¿no? Mientras que puede tener ciertas ventajas, ¿sí? El trabajo en casa, sobre todo en ciudades muy grandes, quizá no lo vemos en las nuestras, porque todavía son ciudades pues, medianas, no son chicas, pero son ciudades medianas, en donde a lo mucho hacemos media hora del trabajo a tu casa. Digo, 40 minutos si hay tráfico y demás. Si lo comparamos con lo que es en una ciudad grande, 2 horas y media, 2 horas incluso de ida y otras 2 tantas de regreso. Entonces, bueno, pudiera por ahí tener ciertas ventajas. Sino por otra parte, por ejemplo, porque en la cuestión de los espacios, fíjate, tiene mucho que ver, incluso ahorita lo mencionabas, sobre cómo han sido diseñados los espacios, ¿sí? No todas las casas están en condiciones, por ejemplo, para volverse casa, oficina, es lugar de esparcimiento, etc. Y en las cuestiones del home office, por ejemplo, mientras que por un lado pueden representar cierta flexibilización laboral, por el otro lado, ya desde el punto de vista psicosocial, vemos que esa distinción que se hacía, esta es mi casa, en mi casa es mi espacio para estar con mi familia, con mis hijos, incluso para descansar o para resolver otro tipo de asuntos, se disuelve. Mucho de esto tiene que ver con que no siempre disponemos de un espacio para trabajar, sino en el mismo lugar conviven los hijos, hacen tarea, tienen sus clases en línea y estás trabajando, y a veces es el comedor y a veces es la recámara, cuando, insisto, las recámaras están hechas para descansar, no para trabajar. Entonces, ese tipo de cuestiones, bueno, van causando ciertos cambios. Por el otro lado, a la larga, bueno, el ahorro, pues
pues se va a ver reflejado en los trabajos, ¿no? En las empresas y no necesariamente en tu recibo de luz o en tu recibo de internet. Hay algunas empresas que sí han tomado políticas al respecto y bueno, llegan a pagar, por ejemplo, el internet y ciertos servicios a los empleados, pero quizá en la gran mayoría esto no suceda, ¿no? Entonces, estos son cambios que se han ido dando y que definitivamente no necesariamente y no siempre los trabajadores son los más beneficiados en esto, en todas las condiciones que se presentan. Bueno, los empresarios, porque los trabajadores normalmente somos a los que sufrimos el trabajo. Pero bueno, esto de los espacios sociales invadidos, precisamente el espacio público, el espacio privado, que tú muy bien acabas de recargarlo, es lo que te enseñaba. Aquí tienes mi sala, pero mi sala es ahora mi oficina y la cocina es donde como, pero también acaricio a las gatitas porque saben que no pueden acercarse acá. Y me voy al cuarto de juegos, y ya le pusimos cuarto de juegos porque es donde podemos ver la tele, pero de todas maneras están los WhatsApps de los alumnos, del trabajo, de los compañeros. Ya no hay divisiones, o sea, decían cuando salió aquel teléfono inteligente, uno de los primeros que tiene nombre de Black, que era la cadena que llevaban los esclavos, nos han esclavizado ahora sí que en la ubicuidad, ¿no? Espacio y tiempo lo tenemos invadido, ya no hay tiempo privado o sea, ya no quiero utilizar la palabra líquido porque ya todo el mundo la usa, pero vamos a ver, ¿qué palabra podríamos usar que no sea líquido para decir que se han desvirtuado los espacios? El espacio-tiempo, ya sé, el espacio se ha vuelto cuántico. El trabajo y la casa es un espacio cuántico en donde todo se reúne y está al mismo tiempo. Imagínate, ahorita que hablábamos de las poblaciones vulnerables, home office de la maestra que está dando clases en su casa, pero tiene que cuidar que sus hijos también tomen clases ahí mismo, porque el marido también está haciendo home office y está en una junta, y esto multiplica las necesidades económicas de toda la población que quiera poder trabajar y salir adelante. Este tipo de presión, este tipo de estrés, genera algo en las personas, puede enfermarlas. Perdón, no, se cortó. ¿Ahí me oyes? Sí. Bien. La presión, el estrés, el tener que estar pensando en, híjole, voy a tener que pagar el internet, híjole, tengo que comprar otra computadora, híjole, tengo que, por ejemplo, hablaba de las mujeres que tienen hijos y que están estudiando al mismo tiempo que ella tiene que estar dando clases, por ejemplo, el ejemplo de una maestra, y el marido está, por ejemplo, en una junta en el otro cuarto. Todas estas situaciones de múltiples sonidos, de múltiples, de esta invasión cuántica del trabajo y el estudio y la casa y la oficina, generan estrés. ¿Puede y ese estrés convertirse en algo más? Bueno, ahí va. Tocaste dos temas ahí interesantes. La primera es la disolución, yo lo quisiera llamar así, entre los espacios público y privado. Incluso se habla dentro del espacio privado de un subespacio que es el espacio íntimo, ¿no? Entonces, esta disolución no es pandémica, se venía dando desde mucho tiempo atrás, pero se acentúa y se evidencia a raíz de esto. Quizá una de las formas más claras que los sociólogos empezaron, por ejemplo, a ver de esta disolución de los espacios entre público y privado, porque aparentemente hubo un tiempo que eran claros. Y digo aparentemente porque nunca lo fueron tanto. Realmente. Había elementos de los espacios privados que caían en el espacio público, en fin. El teléfono celular, esa fue la maldita piedra de toque. Mucho antes, fíjate que se empezó a ver muy, muy claramente en los medios de comunicación, cuando se dio el boom, por dar un ejemplo nada más, de los talk show. Ah, sí. Si tú recuerdas que empezaron en la década del 80, sobre todo en español, en inglés se dieron en algunas cadenas, pero en el caso de español se empezaron a trabajar en
cadenas de Miami empezaron a comprar programas y a retransmitirlos en México, en donde ciertas personas exponían con mucha facilidad ciertos aspectos de su vida, quizá exagerados, quizá medio actuados o quizá reales en algunos casos, pero lo exponían de manera abierta. Entonces se empieza a ver de manera muy, muy clara cómo esa distinción entre los espacios público y privado se disuelve, ¿sí? Luego vienen otras manifestaciones, como dice la cuestión de las redes sociales, la cuestión del uso de los teléfonos celulares, etcétera, hasta que finalmente pareciera, que ya esta cuestión, no hay, los límites son más bien imprecisos entre uno y otro, ¿no? Las personas, por ejemplo, se sienten con mucha libertad de opinar sobre casos, sobre aspectos de la vida de otras personas. Las redes sociales se lo permiten y se frecuenta, se incentiva, por ejemplo, incluso en algunos programas en medios, opinar sobre la vida de los artistas, etcétera, etcétera. Entonces, parece que eso es muy familiar y está muy naturalizado estas diferencias, y bueno, se traslada a otros contextos. Entonces, es un aspecto que es muy interesante estudiarlo y ver hasta dónde va a parar, ¿no? Y cómo se va desenvolviendo. Si es que casa llega a parar, ¿no? O qué proceso va a ir teniendo. Pero no es nuevo. Viene desde por lo menos 40 años atrás, que en la vida de una persona pues parece que es mucho, pero realmente no es tanto, y bueno, vamos a ver a dónde va. Por el otro lado, me hablabas de la cuestión del estrés. Mira, todo proceso pandémico o epidémico, ¿sí? Sabemos la distinción, ¿no? De cuando ya una epidemia toma las magnitudes de pandemia, puede causar el llamado estrés pandémico, ¿sí? Que es simplemente estrés, y en este caso, al hablarlo o denominarlo como estrés pandémico, bueno, aludimos precisamente a esto. El estrés, tú sabes que es una reacción ante una situación, ¿sí? No necesariamente todo el estrés es patológico. Tú tienes una situación, vas a presentar un examen, vas a tener una entrevista de trabajo, te vas a divorciar y tienes que ir con el juez, o te vas a casar y tienes que ir con el cura. Las distintas situaciones de la vida nos generan estrés, pero ante esas situaciones nosotros tenemos capacidad de afrontamiento. Es decir, esa capacidad de afrontamiento nos permite reaccionar ante esas situaciones estresantes y salir adelante. Eso es normal. El estrés como tal debe durar lapsos, periodos cortos de tiempo, ¿sí? Cuando ese estrés se prolonga días, semanas, meses o incluso años, es cuando el estrés se vuelve patológico. Entonces, tenemos que ser muy consistentes cuando ese estrés simplemente es una reacción natural del organismo de la persona ante una situación que le está generando precisamente ese conjunto de reacciones, y cuando ese estrés ya se volvió patológico. En el caso del estrés pandémico, lo que se ha observado con mucha claridad es que afecta sobre todo a los grupos más vulnerables de la población, e insisto, ¿por qué? Porque los grupos, digamos, menos vulnerables o no vulnerables o más favorecidos, pues de alguna manera tienen forma de ir resolviendo estas situaciones e ir enfrentándolas. Pero cuando se van presentando ciertas condiciones y además la misma sociedad como enfatiza estas condiciones de vulnerabilidad, es cuando el estrés pandémico se puede acentuar. ¿Cuándo se pueden presentar, por ejemplo, o en qué casos o en qué condiciones se puede esto acentuar? Ya lo platicamos, en condiciones de edad, por ejemplo. Los grupos de adultos mayores es más probable que pueda presentar más estrés que otros grupos. Por sexo o por género, ¿sí? Sabemos que las mujeres, por ejemplo, se han llevado la peor parte en todo este proceso. ¿Por qué? Porque finalmente los hombres pues nos adaptamos al mundo del trabajo, te llevas el trabajo a tu casa,
y pues nada más trasladas, pero el resto del trabajo, llámale hijos, el trabajo no remunerado, el trabajo reproductivo, pues ahí está, ¿no? Y generalmente quienes lo afrontaron son las mujeres. Otros están vinculados con la etnia, ¿no? Que parece que aquí en el norte pues no estamos muy vinculados con grupos indígenas, pero sí con grupos minoritarios, por ejemplo, con migrantes, con grupos muy específicos. Torreón sabemos que, bueno, tradicionalmente tiene una vocación de acoger a población migrante, entonces, pues naturalmente hay muchos grupos representados dentro de la ciudad. ¿Sí? Por el otro lado, bueno, ya son cuestiones más como a nivel individual, como antecedentes de enfermedad física o psíquica, ¿sí? Enfermos psiquiátricos de larga evolución, enfermedades crónicas, personas discapacitadas, etc. La otra cuestión que es muy marcado para que se eleve el estrés pandémico son las condiciones económicas y sociales, es decir, condiciones de vida, vulnerabilidad vinculada con la pobreza, ¿sí? En general, sabemos que, por ejemplo, simplemente atender una enfermedad como el COVID no es pecata minuta, no es pecata minuta. Y las consecuencias posteriores a la enfermedad, pues pueden ser de un tratamiento largo. La otra cuestión es marginalidad en las ciudades. Sí, sabemos que hay, y es una realidad, amplios cinturones de pobreza en donde estas condiciones económicas se acentúan. Los procesos, bueno, dijimos de migración del campo a la ciudad, que bueno, todavía se ven muy claras en ciertas partes del país. La otra sería antecedentes de eventos traumáticos, por ejemplo, poblaciones que han sido víctimas de violencia en cualquiera de sus formas, o comunidades que frecuentemente son afectadas por alguna cuestión, por ejemplo, por desastres naturales, gente que vive a los márgenes de los ríos, o que en sus comunidades se enfrenta a temblores pues más o menos seguido, y bueno, se ven afectadas, pues naturalmente aumenta. Y bueno, por ejemplo, en general la población que trabaja en situaciones de catástrofe, ¿sí? Personal médico, en general personal de salud, enfermeras, camilleros, realmente aumentó muchísimo, pero muchísimo el estrés en el personal de salud, pero muchísimo. Si tenían, no sé, X volumen de trabajo, pues aumentó, no sé, al 200%, entonces y hay que atenderlo, y aparte de una manera riesgosa. México es uno de los países con más muertos en personal sanitario, entonces todo esto naturalmente aumenta el estrés pandémico, que ya de por sí, ante toda situación de esta naturaleza, pues la población general sufre. No, y se vuelven las paranoias, ¿no? De que no me inyectó, que me echó aire, y eso empiezan a generar rumores y cosas de historias de fantasmas que, no sé, complots y el mercado negro, y la gente empieza a crear exactamente, de que no, es que la rusa es de agua y que es de no sé qué, y que, bueno. Desgraciadamente, ese es un problema muy grave que los propios medios de comunicación han ayudado a esparcir. O sea, sale una notita chiquita de que un señor en España se murió por la vacuna, pero hay 400,000 más que no se han muerto. Sino que ¿Y en qué edades? ¿Y con qué características de salud? Exactamente. ¿Cuál es el contexto en que se dio esto? Y bueno, generalmente no leímos las notas, sino solo el encabezado, entonces, pues bueno. Exactamente, y ese es un problema serio, porque ahí entra la que le llamamos nosotros la infodemia, ¿no? O sea, no padecemos de la falta de información fidedigna por parte de medios de comunicación y de esta gran cantidad de opinólogos que han salido a través de todas las redes sociales digitales, virtuales y no virtuales. Pero bueno, saliéndonos un poco de todo este relajo, porque ya me empecé a acordar de mi tesis, no sé por qué. ¿Cuándo sería importante ir a un psicólogo? ¿Cuándo puedo decir yo, soy un joven, estoy en la casa y de repente me da la desesperación? ¿En qué momento es bueno acudir al psicólogo? ¿Cuándo es, cómo puedo ver una señal para decir, híjole, creo que debo ir al psicólogo? Cuando tú lo consideres necesario. Mira, generalmente hay un malestar, y es un malestar que se ha prolongado durante cierto tiempo. Muchas veces dices tú, pues sabes que estoy desesperado,
te sales, caminas, haces un poco de ejercicio, te bañas con agua tibia, te relajas, al otro día estás como si nada hubiera pasado. Ahí quedó. Pero cuando el malestar, insisto, dura días, semanas, tienes además otros síntomas, pierdes el sueño, quizá el apetito, tienes pensamientos intrusivos, estás o le entras duro al... problemas en las relaciones interpersonales, pues con tu círculo cercano, tus compañeros de trabajo, de escuela, demás, o bien empiezas a consumir cigarro, alcohol, que es como lo más marcado, o algún otro tipo de drogas. A ver, vale la pena ir haciendo, pierdes el sueño, además, vale la pena ir haciendo un alto en el camino y tengo que hacer algo, hay algo que no está funcionando bien, problemas con tu pareja, en fin, ¿no? Como tú mencionabas al principio, todavía hasta hace algunas décadas se hablaba del psicólogo y bueno, nos vinculaban mucho con hospitales psiquiátricos y demás. Creo que algo ha ayudado el hecho de que, bueno, hemos tomado otros espacios, uno de ellos, por ejemplo, son las escuelas. Prácticamente en todas las escuelas hay por lo menos un psicólogo que apoya a los estudiantes, niños en todas las edades. Las fábricas, por ejemplo, los procesos de desarrollo humano, de capacitación, etcétera, cada vez vemos a más psicólogos sociales en intervenciones comunitarias. Entonces, pues la idea también va cambiando acerca de nuestro quehacer y de lo que podemos hacer, ¿no? en todo contexto. Sí, claro, porque como bien dices, antes era, híjole, no, yo no voy a ir al loquero porque ya sé qué me va a decir, que estoy mal. Y yo no quiero que me digan que estoy mal. Yo quiero que me digan, que me den una respuesta, ¿no? Porque a final de cuentas también en la psicología es la cuestión de un tratamiento a base de, bueno, puede ser de cualquier tipo, ¿no? De pláticas, de acercamiento, de introspección, lo que sea. Pero también están los psiquiatras que dan medicamentos, ¿no? Por ejemplo. Pero sí es importante, digamos, porque yo a veces pienso, bueno, el que está enfermo a veces no se da cuenta que está enfermo. ¿Qué puede hacer la persona que vive con este padecimiento? Porque pues también se convierten en víctimas del sufrimiento del otro, ¿no? ¿Qué importancia tiene o cómo puede llegar la familia o el círculo más cercano o los amigos a decirle a alguien, ¿sabes qué onda? En buena onda, no te enojes, te quiero mucho, pero como que necesitas ayuda. ¿Es bueno que pase esto? ¿Es recomendable? Mira, generalmente cuando hablamos de trastornos, vaya, como que nos gusta hablar de trastornos, no vas al psicólogo porque hay un trastorno. Créeme que las personas que presentan un trastorno mental, así como las que presentan alguna enfermedad física, son un sector de la población reducido, ¿eh? Digo, si nosotros nos ponemos a ver, la mayor parte de la población no está enferma. No. Digo, puede tener algún problema, alguna dificultad, algún conflicto, porque problemas al final del día todos tenemos, pero algún conflicto que necesite cierta orientación, cierto apoyo, cierto acompañamiento, y es quizá la mayor parte de las personas que van. Entonces es ir quitando este estigma, ¿no? De que, bueno, estás enfermo, tienes un trastorno. En algunas personas pasa, pero es una parte mínima de la población. Generalmente, bueno, vemos un psicólogo en películas, tiene ahí un rol muy específico. La otra cuestión es de que, bueno, ningún tratamiento va a funcionar si la persona pues no tiene la necesidad o la voluntad de cambiar. Esa es una cosa. Entonces, cuando la persona decide ir con un profesional de la salud y además pagar una cuota por un proceso, porque ha iniciado un proceso, digamos, estamos hablando de otra cosa, ¿no? Entonces, muchas veces, pues familiares o amigos que tienen un afecto y buena voluntad, pues te lo sugieren, pero si realmente la persona no ha decidido enfrentar o tomar ciertas decisiones sobre sus asuntos, sus problemas o sus cuestiones de la vida, pues no va a dar ese paso adelante, ¿no? Entonces es una decisión personal, a veces es un poco de desinformación, porque no sabemos con quién acudir, con qué tipo de psicólogo ir, es decir,
hay especialistas, hay corrientes dentro de la misma psicología y algunas personas, pues por personalidad, por estilo de cognitivo, por características individuales, nos pudiera servir más un terapeuta que otro. Pero también, bueno, está la ética dentro de los colegas, que si es un problema que no cabe dentro de tu espectro o una situación de los problemas que tú atiendes, por poner un ejemplo, trastornos de la conducta alimentaria, debemos canalizarlo, o depresión o ansiedad, canalizarlo con la persona que sí tenga experiencia en ello y que pueda brindarle una atención, pues no solo profesional, sino una atención expedita y enfocada a lo que está presentando el paciente, ¿no? Entonces, pues sí es importante decir al público, bueno, sí es necesario ir al psicólogo cuando se necesita, pero también a cuál psicólogo es lo importante saber, ¿no? Y que bueno, sí, como muchos, como yo, de los pobres que vamos al Seguro Social, pues no sabemos bien y no entendemos. Y precisamente este tipo de pláticas contigo nos abre el espectro de decir, ok, o sea que si yo me siento mal porque me veo gordito y quiero verme guapito como todos los demás, ¿estoy mal psicológicamente? ¿O simplemente es adaptación? Bueno, generalmente las personas llegarían con eso y otras cosas. Y bueno, como te decía, nosotros hay corrientes, hay estrategias, hay formas de ver los problemas que pues los usuarios, los pacientes, digamos, no tendrían por qué saber, pero los psicólogos que están atendiendo pues sí sabemos. Entonces es nuestra responsabilidad ética canalizar pues con el profesional, ahora sí con el experto, más que con el profesional, con el experto en determinar el problema, dependiendo de la situación con la que llegue, ¿no? ¿Cuál es tu área en este caso? Salud. Nosotros trabajamos más con... no de esa salud, sino de la salud. Con procesos de salud de enfermedad, entonces trabajamos con enfermedades crónicas, diabetes, cosas así. Ok. Entonces, sí, pero sí, fíjate cómo nos cambia la perspectiva, ¿no? Porque uno piensa, psicólogos famosos, Aníbal Lecter, no sé, piensas en varias personas de los medios de comunicación. Y era psiquiatra, fíjate, sí es cierto, tienes toda la razón. O vemos que están todos tirados en el sillón y que empiezan a hablar, o en todas las películas es la misma, ¿no? Una persona que está con el cuaderno tomando notas y te deja que tú hables, ¿no? Pero es algo más que eso, ¿no? El psicólogo te ayuda a enfrentar estos, no sé si llamarlos temores, problemas, circunstancias. ¿Y tú qué consejo le darías a las personas en general, sean mujeres, sean hombres, tengan problemas de cualquier tipo? Porque ahorita ya me acabas de abrir los ojos de que, entonces no es nada más que si tienes anorexia o bulimia, pero sino también pobreza y abandono o migración. O sea, hay un mar de complejidades que un mismo individuo puede tener todas o puede tener una o más de una, ¿no? ¿Qué consejos les darías a estas personas? Porque el tiempo es traidor y el tiempo se nos está acabando. Bien, pues que se acerquen, ¿no? Fundamentalmente, los psicólogos, al igual que los médicos y que las enfermeras y que los odontólogos y demás, pues somos profesionales de la salud y estamos interesados en el bienestar y en el desarrollo de las personas, ¿no? Esa es una de nuestras prioridades y naturalmente, pues que se acerquen. Afortunadamente, a nosotros nos gustaría que los servicios psicológicos estuvieran al acceso pues de toda la población, ¿no? Independientemente de sus características sociodemográficas, que no importa que vengas, no sé, de una comunidad pues alejada quizá, etcétera, que pudieras tener acceso. Desafortunadamente, pues vamos en el proceso, ¿no? No es sencillo, no depende únicamente de nosotros, se tienen que conjuntar pues muchas voluntades, a veces políticas, institucionales y demás, para ir cubriendo, incluso hasta en las mismas instituciones de salud, ves que a veces hay, no sé, 3 psicólogos y estoy hablando de muchos, para una población de
miles de personas a veces, y no estoy exagerando, ¿no? No, es como el nutriólogo, hay un nutriólogo para todo el Seguro Social Clínica 16, uno en la mañana y uno en la tarde. A mí me tocó cita el 24 de diciembre y estábamos en agosto. Entonces, y dices, bueno, y que esa atención no solo estuviera al alcance de la mano, ¿no? Sino que, como tú dices, fuera una atención expedita, fuera una atención que pues apoyara, ¿no?, a las personas lo más pronto posible. No solo en situaciones de crisis, porque naturalmente las hay, que más o menos estuvimos comentando algo ahorita, sino en todo contexto. Poco a poco ahí vamos. E invitamos, bueno, pues a la gente a que se acerque, ¿no? Y que se apoye si considera que lo necesita. Muy bien, te agradezco mucho, Joel, regalarme una hora de tu tiempo, que yo sé que estás súper ocupado, que siempre hay mucho trabajo, y también sé que la universidad tiene, bueno, ahorita con el COVID no creo que se pueda, pero había brigadas en donde llevaban psicólogos, dentistas y todo a comunidades alejadas. Ojalá que siga haciéndose cuando sea posible después de esta pandemia, y que todas las personas que estén escuchando este programa se den cuenta que la cuestión psicológica no es algo tabú, porque esa palabra se usa mucho, es un cliché ya, la han convertido en un cliché cuando realmente es lo prohibido. Y pedir ayuda o saber que la necesitas no debe ser algo prohibido, al contrario, debe ser algo abierto, y que y concientizarnos a que a veces necesitamos herramientas que no conocemos para poder adaptarnos, y que nuestros mecanismos psicológicos puedan cumplir la función de la resiliencia, ¿no? ¡Ay! Ya me salió bien, ¿verdad? Hay una central de servicios a la comunidad. Nosotros aquí en la facultad tenemos una central de servicios a la comunidad con distintos departamentos, y uno es el de psicología preventiva o psicología clínica, que da apoyo a la población en general. En Torreón debe haber un espacio similar, digo, lo desconozco, pero debe haber. Sí, porque se acaba de abrir psicología hace poco. Sí, pero no sé si ya tengan alumnos en el semestre adecuado como para que empiecen a trabajar por ahí. Y en el caso de los alumnos de posgrado que tenemos en Saltillo, que ya son psicólogos, que se están formando como psicólogos especialistas en clínica, con enfoque cognitivo-conductual, también dan tratamiento y asesoría. Ahorita se está trabajando mucho a distancia, entonces yo creo que se pudiera, estoy hablando de la facultad, se pudiera agendar una cita a través de medios electrónicos, virtuales, ¿no? Ahora sí, optimizar la tecnología. Exactamente. Y ya me tengo que despedir, me están viendo con ojos de pistola aquí Víctor y Marco, ya me los imagino, pero porque yo estoy en mi casa, pero allá en la cabina de ya, córtale porque sigue el otro programa. Ya me tengo que despedir, Joel, muchas gracias, te agradezco mucho que le favore tu atención, de tu amistad, y que hayas tenido esta hora para la tacita de café. Bueno, muchas gracias por la invitación, Jorge, y pues bueno, seguimos en contacto. Y ustedes, queridos radioescuchas, gracias por estar con nosotros. Recuerden las redes sociales, www.radiowadec.com, síganos en La Tacita de Café en Radio Universidad, así aparece en Facebook. Estamos, no se crea Instagram, no tengo, porque ese es el mío. Pero sí YouTube, Jorge Sadi, búscalo en YouTube, y en Spotify, La Tacita de Café 89.5, ahí pueden encontrar mismo, porque va a salir el video también en YouTube, así que por si algo se le pasó o algo le interesó, que pueda repasarlo. Yo soy Jorge Sadi y esto fue La Tacita del Café del día 9 de abril, ya empezamos un mes, se acabó el primer trimestre, y espero que usted reciba sus vacaciones o termine sus vacaciones de la manera más confortable posible, escuchando Radio Universidad. Soy Jorge Sadi, su amigo y servidor, como decían en los años 40, y me despido de usted hasta el próximo viernes, que haya más Tacita de Café. Terminada la taza, cada quien al trabajo o a su casa. Nos escuchamos en la siguiente conversación en La Tacita de Café.